Fue una declaración de intenciones porque yo siempre he creído que la arquitectura integrada hay que potenciarla. Y ese es el principio de la arquitectura, la felicidad de los seres humanos. El terreno manda. Entonces era un terreno muy inclinado, con unas vistas hacia el sur, y el terreno está orientado hacia el oeste. Entonces el dibujo de la casa te lo iba dando conforme marcaba el sur. El sur es la mejor orientación para una casa bioclimática. Es cuando el sol está alto y calienta la parte de arriba de la cubierta. O sea, hay que protegerse en climas mediterráneos en verano. El invierno lo que interesa al revés, que el sol, que está mucho más bajo, entre en la casa para calentarla. Es un principio total de lo que es un concepto de una arquitectura integrada en el paisaje, respetuosa con él, y al mismo tiempo bioclimáticamente que funcione francamente bien, porque el mejor aislamiento que hay es la tierra. Al tener mucha pendiente, la cubierta de la excavación que se hizo se puso encima de la cubierta y luego se le jardinó. La integración en el paisaje es lo que tiene que mandar. No solamente el arquitecto tiene que proyectar la casa in situ, sino que después se tiene que alejar para ver la gente que lleva muchos años mirando ese sitio, cómo la descubre esta casa. Esta casa no se descubre porque se integra totalmente en el paisaje. Lo que más me atrajo de una casa que fue construida hace tanto tiempo, 40 años, que es casi mi edad, es la visión que tenía adelantada a pesar de la antigüedad, digamos. Este respeto por lo que está alrededor, la integración con la naturaleza, el césped en el techo me pareció fascinante, y también que el estilo que tiene, la forma, la geometría. Yo soy diseñador gráfico y toda esta parte me pareció como muy adelantada. Sigue siendo actual, digamos. Son las formas, la esencia de las formas no se pierde nunca, y esta casa ya la tiene materializada en paredes, y eso es lo que más me atrajo. A pesar de todos estos años se sigue respirando, se sigue sintiendo muy actual. Ignacio, el propietario anterior, con quien he hecho una buena relación con el tiempo, y al final él también buscaba una conexión de a quién seguirá viviendo en esta casa y demás. Y bueno, se respira mucho amor por este proyecto, y bueno, yo estoy aquí para extenderlo de alguna manera. Me pareció que era justo abrir las puertas para visibilizarla. Hay mucha gente que no la conocía, mucha gente que no sabía de ella, y a mí desde el primer momento que la vine a ver me pareció una obra maestra. Hacer algo en aquel momento, cuando hoy quizás hablar de sostenibilidad o de cuidar y ser conscientes con el medio ambiente es muy natural, 40 años atrás no lo era. Y esta sensibilidad por la naturaleza, por el paisaje, pero a la vez por la arquitectura y todos estos conocimientos que están integrados, creo que también es algo de lo que yo siento, pero en mi mundo, con lo natural, pero llevándolo a un mundo digital, quizás, o como los componentes digitales, que son con los que crecí, lo llevo hacia algo más sensible o algo más respetuoso con lo material, con otras disciplinas también que me apasionan y que me gusta y que respeto tanto. Creo que esta sensibilidad es muy única, y hay gente que la puede tener y otros que no, hay otros que la adquieren, hay otros que la entrenan, pero yo creo que esta fue una conexión que a simple vista se siente, y que me enorgullece poder compartirla. En cualquier proyecto tienes que pasear por el terreno y descubrir todas las preexistencias naturales que hay, desde las rocas, desde los pájaros, desde los árboles, desde las piedras, todo. Entonces, todo esto inspira. Por ejemplo, un árbol te puede empezar a dar un principio de diseño de una vivienda porque puede estar en un patio. Una roca puede empezar a ser como un peldaño. Entonces, todos estos elementos son fundamentales para una arquitectura integrada. La roca de la zona es granítica. Entonces, el hormigón roto, con una grava de río, que es el diseño de toda la fachada, se mimetiza mucho con todas las rocas del lugar. Entonces,
de alguna manera la idea era que el terreno fuera subiendo hacia la vivienda, ¿no? Y se integrara totalmente con ella. La dificultad mayor que puede tener este proyecto es la entrada por detrás. Lo que pasa es que cuando bajas, es como un agujero en la tierra, bajas y abres la ventana y de repente ves el mar, o sea, y el interior de la vivienda. Todo esto añade una sensibilidad al proyecto interesante. Y luego también pensando que si algún día alguien hacía una casa, que el nivel del living de esta casa fuera suficientemente elevado para que la vista nunca te la cortaran, que también es importante matizar todos estos temas para un desarrollo de un proyecto lógico y equilibrado. Alguien que ama la arquitectura como él y descubre esta vivienda que no deja de ser, por el tiempo pasado y por lo que se hizo, interesante vivienda, y además que soluciona unos problemas fundamentales, te segrega una empatía, o sea, somos, como diría, de la misma familia, ¿no? Le gusta el arte, es artista, esta casa es artista también, la casa, o sea que en principio la conexión fue inmediata. Tener a Javier es un privilegio porque ante cualquier cosa lo puedo llamar y consultar y bueno, y tener la casa y entenderla y saber más de ella también. Entonces ahí ya tengo un gran punto de partida, pero bueno, hay retos porque estoy al mismo tiempo también evolucionando en mi práctica, en todo este viaje de 15 años que voy llevando, donde voy pasando por distintos sectores y manifestando distintas curiosidades. Con el primer ordenador que yo conocía, que venía de Francia, el primero, que hacía un análisis de la temperatura de la casa durante todo un año, se hizo el programa Monitor, que explicaba el proyecto, cómo se había hecho, y luego el seguimiento energético de la vivienda. Resultaba que había un salto térmico de solamente entre 4 y 6 grados entre verano e invierno, lo cual era sorprendente. ¿Por qué? Porque la tierra es el mejor aislamiento que hay. Como ejemplo de una arquitectura que en aquel momento era bastante novedosa, aunque antiguamente se había hecho mucho en muchos sitios, para responsabilizar a los estudios de realizar esta arquitectura más eco, que dijeron que era eco. Pero es que yo siempre he pensado que esta vivienda en aquel momento era una vivienda lógica. Personalmente mi parte favorita es el living, por el círculo y luego porque además tiene vista, entonces es mi parte favorita. Mi parte favorita de la casa también podría decir que es el living, pero no quiero elegir la misma que Javier, así que me voy para arriba. Es la zona con vista más panorámica y más bonita de todo el entorno y que asoma un poquito lo que descubrirás luego. Y ya tener algunas pistas de lo que es la arquitectura con los muros y demás que ya se empiezan a asomar, y el concreto y las piedras, que me parece espectacular. Y cuando descubres que hay una entrada ahí, lo hace aún más mágico. Es como, quiero entrar a ver qué hay ahí adentro. Esa parte, cuando necesito irme hacia algún lado a pensar o algo así, me voy para arriba y me pongo a caminar por ahí. Yo creo que lo más importante de la arquitectura es la armonía. Bueno, como hizo también Javier en su momento, imagino que tuvo mucha libertad de creación y esta libertad te permite crear justamente sin límites. El hecho de manifestarse y de que en un futuro esté en un canvas, por así decirlo, que en el caso de Javier fue el terreno, para mí ya es la casa. Entonces esta extensión es la que me gustaría que en un futuro quizás se pueda visibilizar. Esta casa para mí será un medio de expresión, y si bien mi medio de expresión todos estos años fue el mundo digital, porque es el que conozco y en el que me fui desarrollando todo este tiempo, me gustaría ver cómo puedo manifestar muchas de estas curiosidades o muchas de estos experimentos aquí. Y nada, espero que sean muy felices, y ese es el principio de la arquitectura, la felicidad de los seres humanos.